Hola, saludos, bienvenidos, ya estamos por aquí. Mangas Verdes reactiva sus motores para afrontar un 2026 que se presenta como los años anteriores, con un montón de desafíos encima de la mesa y con 12 meses por delante que, bueno, luego parecen 3, porque el tiempo vuela y cuando menos te lo esperas ya nos los hemos comido, nos hemos acabado el curso. Así que pues vamos a aprovecharlo, vamos a arrancar nuestro programa, lo hacemos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción nos saluda Pedro Palomay. Y ya que comencemos bien, con una actividad estimulante, con una actividad bonita además, viajar, pero no solo para ver cosas aquí en la Tierra, sino también allí, en lo más alto, para contemplar el cielo, practicando el astroturismo, una actividad que además se ha puesto de moda en los últimos tiempos. Lo mejor es hacerlo con la ayuda de una buena guía, como la que acaba de publicar la editorial Alena Media, con el título 65, Los cielos más bellos de España. Sus autores, Miguel Ángel Puignaires, médico de familia y astrónomo, y Miguel Gil, fotógrafo especializado en astrofotografía. Ambos son promotores del complejo astronómico Los Coloraos, en la localidad granadina de Gorafe, y saben de lo que hablan, visto lo visto en la guía, que, por cierto, incluye no solo unos consejos imprescindibles para ponerse en marcha en esta actividad, sino un mapa con ubicaciones concretas y descripciones de puntos concretos para poder disfrutar de esas vistas celestes. 65 puntos, para ser exactos, como reza el título. Hablamos ya con Miguel Ángel. Saludos, bienvenido al programa. Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero es lo primero, saber qué elementos necesitamos para disfrutar del astroturismo, porque hay quien piensa que si no hay un telescopio por medio, pues no se puede ver gran cosa, pero con unos buenos prismáticos creo que nos pueden arreglar el día. Correcto, incluso a simple vista, si me apuras, podemos ver nebulosas, cúmulos de estrellas, incluso alguna que otra galaxia, simplemente sabiendo, bueno, dónde hay que mirar y de qué manera. Y, por supuesto, en un cielo oscuro, ¿no? Pero, efectivamente, ¿no? El telescopio no es imprescindible. Con prismáticos tenemos cientos, miles de objetos llamativos perfectamente disfrutables. Bueno, y es importante, como bien dices, que no vamos a ver estrellas sueltas nada más, sino que también se puede ver muchas otras cosas, desde planetas hasta constelaciones y nebulosas. Hay una fauna muy variada ahí arriba, ¿no? Eso iba a decir justo, la fauna que tenemos arriba es inmensa, es muy variada, muy divertida. Lo único es, bueno, es conocerla, es como cualquier afición, cualquier tipo de turismo. Cuanto más conozca, más va a disfrutarlo. Y la Luna, ¿qué grado de detalle tenemos para ver la Luna? ¿Vemos algún resto de las naves espaciales, por ejemplo? No, ojalá, de eso no, ni siquiera las que orbitan casi pueden verlo, están muy chiquititos. Pero bueno, la Luna es maravillosa y eso sí, con un telescopio pequeñito de supermercado se pueden ver maravillas, cráteres, cordilleras, formaciones geológicas, antiguas formaciones volcánicas. Es un disparate, le tenemos mucha manía, es verdad, a la mayoría de astrónomos porque es tan brillante que nos impide ver cosas más débiles, pero es un regalo para la vista. Recomendáis en el libro utilizar trípodes, por aquello de que, bueno, por muy buen pulso que tenga uno, que esté mirando con los prismáticos, en un momento dado aquello empieza a temblar y se ve peor, ¿no? Efectivamente, los prismáticos, sobre todo si quieres ver algo concreto, es mejor con trípode. A no ser que quieras tumbarte en una hamaca en verano a ver la Vía Láctea con unos pequeños prismáticos que no pesen mucho, y entonces disfrutar, ¿no? De pasear por un lado y por otro, ahí sí, ahí con el pulso, mirando para arriba y a disfrutar bajo la noche. ¿La Estación Espacial Internacional se puede ver? Sí, se ve casi todas las noches, una o dos veces, dependiendo de la localización. De hecho, es casi el satélite es más brillante. Cuando ve una luna en el cielo moverse muy brillante, tiene papeletas de ser la estación espacial. De hecho, hay una página web, hay varias, en las que predicen cuándo va a salir, te dan el siguiente pase y te dicen por qué parte del cielo va a salir, qué brillo va a tener, según tu localización. Otra cosa sí, sencilla, accesible y que llama la atención. Los satélites son demasiado pequeños para verlos, ¿no? ¿O se ven No, también? realmente incluso aunque midan medio metro, como reflejan los rayos del sol, si se dan las condiciones adecuadas, se ven perfectamente. ¿Habéis, Tenemos sí, cada minuto 2, 3 satélites por encima pasando visibles por nuestros ojos. ¿habéis notado mucho la incorporación de los de Elon De los Musk? más, ¿no? Sí. De hecho, se ven cada cierto tiempo, se ve los 40 satélites que lanza juntos, el tren de satélites, y sí, se nota. Se ven hay muchísimos puntitos atravesando el cielo, que bueno, a nivel científico y de fotografía, pues es verdad que fastidia, porque uno está haciendo fotos durante horas de un objeto y ve un montón de rayajos pasando la fotografía, que son los satélites. Entonces, bueno, es bonito de ver, a veces a simple vista, pero luego también tiene su cara negativa.
Cuando uno ya cree que ahí está la flota alienígena que viene a invadirnos, resulta que son los satélites de los más, ¿no? Correcto, los miles de satélites de los más, sí. Bueno, en la guía recogéis muchos destinos que cuentan con la certificación Starlight de la UNESCO. Explícanos qué es esta certificación y cómo se consigue. Bueno, la Fundación Starlight nace con el objetivo de proteger los cielos, allí en La Palma y finalmente en todo el mundo, se está expandiendo ya a todos los continentes. Y bueno, lo que se encarga es de certificar lugares con cielos oscuros, aptos para realizar astroturismo y disfrutar de ese cielo. Al final es una manera de decir, mira, este cielo tiene esta certificación y es un sitio bueno, ¿no? O sea, es una manera de promover también el turismo y la visita del sitio, que a lo mejor hasta entonces no contaban con ningún atractivo o con un atractivo que a lo mejor eran para un turismo más reducido, ¿no? Ujú. Es además una herramienta interesante para luchar contra la contaminación lumínica, que es una de esas contaminaciones que parece que no existen hasta que quieres ver algo de noche. Correcto, y al final es verdad que nosotros pues es nuestro principal enemigo, pero ya no es solo la astronomía, es que la contaminación lumínica hace daño a pájaros, a insectos, está detrás de un montón de problemas de extinciones al final, a nivel cerebral, de nosotros mismos, el ánimo nos cambia, estamos hechos para durante el día estar activos y cuando se pone el sol y no a dormir, por la contaminación lumínica, esos fogonazos, las farolas encima, todo eso le está diciendo a nuestro cerebro a las 12 de la noche, oye, que todavía no es de noche, ¿no? Y Ya. eso está detrás de mucha ansiedad, muchos problemas de insomnio. Hay un gran caparazón ahí de problemas que están amparados bajo la contaminación lumínica. Y se ha puesto de moda además ahora la iluminación con luz azul, que todavía es peor para Bueno, el cerebro eso es un humano. desastre, ¿no? Y ya en las luces de Navidad se va uno de la competición por ver quién se ve de más lejos. Son disparates. Si desde el norte de España se ve Madrid, la cúpula, la contaminación lumínica de Madrid, desde la playa, desde las montañas de Cantabria, se ven. Es un disparate. ¿Desde las playas de Cantabria se ve la iluminación de Sí, Madrid? sí. En la montaña, en la sierra en Navarra también hay otras fotografías en las que se ve el hongo de luz de Madrid. Es Qué barbaridad. alucinante. Pero eso es una auténtica Una pena, barbaridad. pero totalmente. Bueno, te iba a preguntar precisamente si las estrellas se ven con más claridad en el norte o en el este o en el sur o en el este o en el oeste o en las islas o... Pues mira, a nivel de variedad, en España no hay mucha variedad entre un lugar y otro. Es decir, vamos a ver las mismas constelaciones, un pelín más alta en el norte, un pelín más baja en el sur, pero al final es lo mismo. Van a cambiar las condiciones. En general, el agua, el mar, genera mucha humedad que puede enturbiar un poquito la observación. Ujú. Pero también tiene su punto. Las islas, por ejemplo, con condiciones adecuadas, Canarias, Teide, sube mucho el cono principal, se eleva y esa humedad disminuye y se crean condiciones también idílicas. Y luego también ver las estrellas tumbado en la arena, bueno, pues, aunque hay humedad, Sí. pero es una experiencia muy buena, ¿no? Luego ya si uno tiene capacidad y se va al hemisferio sur a disfrutarlo, allí el cielo sí es totalmente diferente al del hemisferio norte. Allí cambia totalmente y es un espectáculo. En el hemisferio sur, o sea, te refieres, por ejemplo, en los países, pues no sé, pues de Sudamérica, para verlo desde allí, Correcto, ¿no? Argentina, Chile, cualquiera, Australia, Sudáfrica, eso es maravilloso. Ajá. ¿Cuál es tu lugar favorito para contemplar el cielo habitualmente? Bueno, más allá de Gorafe, que entendemos que Claro, al sobreentendemos que final estás ahí es ahí. donde voy siempre, por cercanía y por calidad del cielo. Pero bueno, en general la meseta española, a nivel de accesibilidad, tiene unas llanuras enormes con poblaciones muy pequeñitas y eso te garantiza un cielo espectacular. Ujú. ¿Vale? Allí el aire es maravilloso, la atmósfera es estupenda y cualquier lugar, de cualquiera de las Castillas, por ejemplo, ¿no? Alejándose un poquito de Madrid, eso sí, para escapar un poquito de su luz, pero esa zona es maravillosa. De todos los cuerpos celestes que has visto, ¿cuál es Sí, el que más te ha impresionado? Uno que has visto y has dicho, madre mía, y te has quedado bueno, ahí pues mirando. sí, al final quizá es de lo menos llamativo visualmente, pero ver un cuásar, que es lo que produce un agujero negro cuando emite radiación, un agujero negro que estaba a 9.000 millones de años luz, es un disparate, ¿no? Es casi, vamos, el infinito. Ver un puntito que salía de una galaxia, ese puntito significa que un agujero negro está tragando materia y produciendo chorros de radiación hacia ti y que tú seas capaz de verlo con un telescopio. Eso es fuerte. Poder ver los restos de un agujero negro es llamativo. Luego sí, luego galaxias, espirales, galaxias chocando, nebulosas donde nacen estrellas, el resto de lo que deja una estrella cuando muere y explota. Hay maravillas, ahí arriba hay verdaderas maravillas.
Mm. No sé si es una de esas asignaturas pendientes que habría que enseñar en los colegios, ¿no? Yo creo que sí, El tema de las porque estrellas. y te hace pequeño, o sea, te ayuda, yo creo, a nivel sentir realmente la magnitud de las cosas, la proporción de los problemas. Viene muy bien en ese aspecto de la astronomía. Se llama 65, Los cielos más bellos de España, de Alena Media, este libro que está realmente bien, porque además el tamaño es muy bueno para llevarlo encima Ujú. como guía y bueno, pues yo sé que tienes aquí, es muy difícil elegir de esos 65 puntos, pero Sí. yo, imagínate que me estreno en esto del astroturismo, ¿cuál me recomiendas que vaya así? Uno fácil. Uno facilón, bueno, pues vamos a huir un poquito de las sierras, que son maravillosas, pero bueno, es más inaccesible. Mira, yo soy de Almería ¿Mm? y la zona de Cabo de Gata es preciosa a nivel terrenal y a nivel de cielo también está muy bien. ¿Mm? Entonces, bueno, si hace buen tiempo, una temperatura, se recomendaría Almería. Pues a Almería nos vamos entonces. Gracias, Miguel Bien, Ángel, que os vaya muy nada, bien y felicidades por el libro. muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Bueno, pues eso, acabamos de comenzar el año, pero es inevitable echar una mirada hacia el año que se fue, porque 2025 nos dejó sus noticias buenas y sus noticias menos buenas. Una de ellas viene del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, que concluyeron las negociaciones del expediente Omnibus, un documento que concreta los drásticos recortes a la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad y a la Directiva sobre Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad corporativa. La idea, supuestamente, es aligerar la burocracia de Bruselas, que parece siempre excesiva, como toda burocracia, pero hay medio centenar de destacados juristas alertando de los problemas que va a traer esta serie de recortes. Una de ellas es María de la Concepción Chamorro Domínguez, jurista experta en Derecho Mercantil, doctora por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde ejerce precisamente como profesora de Derecho Mercantil en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Sabe mucho sobre esto y por eso la tenemos hoy en el programa con nosotros. Bienvenida, María de la Concepción. Muy buenos días, Pedro Pablo, encantada. Bueno, hablemos de ese decreto ómnibus. Más que nada, ¿cuáles son los aspectos concretos en los que va a afectar a esas medidas de la Directiva de Diligencia de Vida? ¿Cómo va a afectar en los recortes de esas exigencias que había hasta ahora para las empresas? Bueno, pues coincido contigo que terminamos el año 2025 con una notable decepción, porque tras 10 años caminando hacia el impulso de políticas de protección de los fines medioambientales, sociales y de gobernanza, pues el paquete Omnibus efectivamente viene a diluir de manera muy importante estas dos directivas que has mencionado, la directiva de informes de sostenibilidad del año 2022 y la directiva de diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad del 24, que costó además mucho a aprobar. El paquete Omnibus incluye dos medidas. Por una parte, se retrasa la entrada en vigor de todas las normas aprobadas. Esta es la directiva Stop the Clock, paremos los relojes, que aplaza en más o menos 2 años la entrada en vigor de la Directiva de Informes de Sostenibilidad, y la Directiva de Diligencia de Vida no será exigible hasta el 2029. La otra medida es el paquete Omnibus 1 o Directiva de Simplificación, que esta es la que lleva a cabo una dilución muy importante de las dos directivas de las que estamos hablando. Son muchos los cambios, me preguntas, Difícil resumirlo, ¿no? realmente mucho. Sí, son muchos los puntos que se tocan. Por ejemplo, yo destacaría respecto de la directiva de informes de sostenibilidad el muy notable, la muy notable reducción del ámbito de aplicación. Pasamos a una reducción de casi el 90% del ámbito, ¿no? Pasamos a empresas con 1.000 empleados y un volumen de negocios neto superior a 450 millones de euros.
Esto realmente, pues claro, excluir a una enorme cantidad de empresas que sí venían obligadas. Se calcula que actualmente van a estar solo obligadas unas 8.500 empresas en la Unión Europea. En España vendrían a ser como 600, no llega ni siquiera, son unas 575. El país que más empresas afectadas tiene es Alemania, con unas 1.600. Por tanto, pues aquí tenemos una reducción que además contradice el principio de proporcionalidad, ¿no? Se reduce mucho. También la verificación pasa a ser muy limitada, se trata de garantizar que no haya errores significativos, los informes tienen que ser más cuantitativos, se establece un límite a la solicitud de información en la cadena de valor, o sea, las empresas más pequeñas podrán negarse a proporcionar datos de sostenibilidad o deberán colaborar solo de forma muy limitada. Una novedad importante es que se crea un portal digital con plantillas y directrices para las empresas. Yo creo que esto es positivo porque todo apoyo que se reciba para poder caminar hacia las metas de sostenibilidad me parece que es positivo. Elemento también importante es que las compañías no van a estar obligadas a revelar sus informes que estén conectados con secretos comerciales, con información sensible. Y Bueno, bueno, en la práctica es descafeinar la legislación que había medioambiental. abs- absolutamente, absolutamente, pues por todo aquello que, como decía, casi durante una década se estuvo avanzando de manera muy importante, pues es un retroceso, ¿no? Respecto a la directiva de diligencia de vida, tenemos también una situación muy crítica. El ámbito de aplicación igualmente se reduce mucho. Ahora pasamos de afectar a unas 7.000 empresas a unas 1.600 empresas en toda la Unión Europea. Allí te das cuenta de cómo pues, se pierde el valor de todo lo que se pretendía con esta directiva. Tú has aludido a la carta que hemos escrito o que se ha publicado por parte de más o menos 51 profesores de la Unión Europea, y es la eliminación de los planes de transición climática sin presentar ninguna alternativa sustitutiva. Yo creo que también aquí pues estamos ante una mala política, ¿no? Que se justifica con un razonamiento mal concebido, en mi opinión, que es la competitividad, ¿no? Esta era una regla operativa clave de la política climática que obligaba a las empresas a descarbonizarse. Podía haberse mejorado, pero lo que se ha hecho es eliminarse completamente. Es cierto que las empresas siguen llamadas a avanzar hacia modelos alineados con el Acuerdo de París, con los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, con la Agenda 2030. También hay otras normativas comunitarias, que esto es algo que se ha argumentado mucho en la eliminación de los planes de transición climática. Hay otras normativas como la Directiva de Emisiones Industriales o la Directiva Reguladora del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, pues que tienen medidas, digamos, que podrían llegar a sustituir, ¿no?, los planes de transición climática, pero la concepción de los planes en el seno de la Directiva de Diligencia de Vida, pues yo creo que era una pieza muy importante. Y tal y como están las cosas ahora mismo, ¿qué se puede hacer o qué se puede esperar? ¿Simplemente aceptar y punto? ¿O va a haber algún tipo de movilización más allá de la carta que se ha elaborado por parte de estos expertos? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una transición en cierto modo imparable, ¿no? La demanda social de mercado empujan a una mayor sostenibilidad empresarial, la ciudadanía exige el compromiso de las empresas, los consumidores también
tienen una tendencia ya a elegir productos y servicios sostenibles. Los inversores piden transparencia y resultados de impacto positivo. Por tanto, yo creo que tenemos un elemento que se incluye en el paquete Omnibus, que son las cláusulas de revisión en ambos, tanto respecto de la Directiva de Informes de Sostenibilidad como la de Diligencia de Vida, se incluyen cláusulas de revisión para que se valore la experiencia práctica, los principios de proporcionalidad antes del 2031. Esto de todas formas, claro, es mucho tiempo para ir hacia atrás, ¿no? Yo creo que por eso en este contexto, en mi opinión, resulta conveniente que las compañías realicen un análisis que trascienda el mero cumplimiento normativo, que evalúen los riesgos, los costes, obviamente que los hay, pero también las oportunidades desde una perspectiva reputacional y de financiación. Yo creo que más allá de las obligaciones legales en materia de información y debida diligencia, la forma en que las compañías gestionen y comuniquen su desempeño medioambiental, social y de gobernanza, pues va a influir en su capacidad de contratación, en su capacidad de atraer inversión y atraer financiación. Por ello, yo considero que a pesar de todo, pues hay una cierta esperanza. Eso sí, no es factible quedarse muy pasivo. Hay muchos países de fuera de la Unión que están desarrollando activamente normativas en materia de sostenibilidad, y ello trae consigo que, pues al final, en el entorno regulatorio global, pues se nos adelanten, ¿no? La Unión Europea había asumido un liderazgo que es importante, dado que los primeros en moverse van a definir estándares, influyen en las prácticas de mercado, crean puntos de referencia sobre los que otros construyen, pero si tenemos este parón actualmente, pues las normas de sostenibilidad para las empresas de la Unión Europea se van a poder escribir o debatir en otros lugares, ¿no? Y yo creo que esto es muy negativo, en tanto que las sociedades ya estaban preparándose para cumplir con las nuevas exigencias, y actualmente pues están asistiendo a una falta de predictibilidad regulatoria creada por la agenda de simplificación de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que no se trata tanto de simplificar, sino o de tener menos regulación, sino de tener una regulación correcta, con un diseño mejor, más inteligente, con una aplicación más fuerte, una implementación factible y con apoyo. Entonces, este retroceso y este retraso, desde luego, no son positivos. Hay un punto concreto que has citado que yo creo que es clave también. Viene a ser el equivalente al que da primero da dos veces, y es que ya está el mundo metido en una dinámica en la que si echas marcha atrás, teniendo en cuenta que está todo el mundo en la carrera, si no defines tú, van a definir a alguien que no seas tú. Y eso puede afectarnos directamente a España y a toda Europa. Este es el análisis que nos ofrecía María de la Concepción Chamorro Domínguez. Gracias por habernos acompañado y por habernos explicado un poquito en qué consistía todo esto. Muchas gracias a vosotros. Encantada de estar con vosotros. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad. Sabéis que en este programa somos fundamental y básicamente optimistas, y en todas las cosas aparentemente malas, a veces, o quizás más veces de lo que parece, hay cosas buenas.
Hemos hablado de los incendios forestales que están azotando muchas partes del planeta. Bueno, últimamente lo de Sudamérica, lo de la Patagonia ha sido tremendo. Y además incendios provocados, todo parece indicar. No entiendo cómo puede haber gente que desde luego por intereses económicos o políticos o geoestratégicos sean capaces de andar incendiando los grandes bosques. Bueno, el humo de los incendios se posiciona como un aliado inesperado de la selva amazónica. ¿Por qué? Pues porque estaría aportando fósforo, un nutriente esencial para el crecimiento de los árboles. Lo dice una investigación que señala que esta extraña fertilización podría compensar parcialmente la pérdida de carbono provocada por los fuegos y por la deforestación. El estudio ha sido liderado por la Universidad de Amberes, con participación española de CREAF y del CSIC, publicado en Nature Geoscience. Los resultados van a ayudar a predecir mejor la capacidad de los bosques tropicales para almacenar carbono en un contexto de cambio climático. Esto no significa que el aumento de incendios sea bueno, evidentemente, pero sí muestra hasta qué punto los ecosistemas están fuertemente interconectados, incluso a través de la cantidad de contaminación atmosférica que puedan sufrir, según los investigadores. Los incendios liberan grandes cantidades de carbono a escala local, pero el humo puede aumentar la capacidad de bosques situados a cientos o miles de kilómetros de distancia de absorber CO2. Esto sucede porque el humo transporta a miles de kilómetros el fósforo, un nutriente limitante para la vegetación tropical. Es decir, su escasez limita el desarrollo de las plantas. Cuando llega un aporte adicional con el humo, se observa un incremento de la fotosíntesis y del crecimiento de las hojas, lo que permite a los árboles aprovechar mejor la luz solar y capturar más CO2 atmosférico. Según el estudio, cada miligramo adicional de fósforo por metro cuadrado se traduce de media en un incremento anual de 7,4 gramos de carbono almacenado. Así que los incendios, a pesar de todo, tienen también su parte buena. Hablamos también del perfil ambiental de 2024 de España, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Ha sido publicado en los últimos días, bueno, 2024, claro, porque los datos de 2024 terminaron de ser recogidos a finales de 2025 y se publica ahora. El Ministerio elabora anualmente este informe que ofrece una visión actualizada del estado del medio ambiente en España y que integra datos climáticos, energéticos, hídricos y ecológicos, y concluye que la transición ecológica progresa, pero que no logra compensar la degradación de los sistemas naturales todavía. Los desequilibrios persisten. En cuanto al agua, por ejemplo, el 2024 fue en su conjunto un año húmedo en España, pero la distribución regional fue muy desigual. Condiciones húmedas en la mitad occidental, más secas en el litoral mediterráneo y en Canarias. Si bien este año fue el más seco desde que se tienen registros, desde 1961. Las reservas de agua embalsada en España muestran una mejora significativa con respecto a años anteriores. Se mantiene por encima de la media de los últimos 5 ejercicios, aunque no supera el 48% de la capacidad total. Respecto al calor, los incendios, la biodiversidad, un año más húmedo pero también más cálido, el tercero más cálido de la serie que tiene registros, alcanzando una temperatura media de 15,1 grados centígrados, una anomalía de más 1,1 respecto al periodo de referencia de 1991 a 2020. En relación a la biodiversidad, España sigue destacando en el contexto europeo por ser uno de los países con más superficie terrestre protegida de toda Europa, aunque la protección legal no equivale necesariamente a un buen estado ecológico. Hay más de 18 millones de hectáreas protegidas, lo que representa el 36,9% de la superficie total del país, a pesar de que esta superficie está sometida a presiones importantes derivadas sobre todo de actividades económicas. Y en cuanto a las energías renovables, bueno, pues el esfuerzo del país en relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es una de las cosas que se destaca en el perfil ambiental. Se redujeron en un 7,6%, en gran medida por la reducción de emisiones del sector eléctrico, que aumentó el uso de energías renovables, y la proporción de estas en el consumo final bruto de energía subió 3,1 puntos respecto al anterior informe. Alcanza ya el 25%, un nuevo récord histórico, aunque lejos del objetivo del 42,5% fijado para 2030 para el conjunto de la Unión Europea.
Comenzamos 2026 en Baleares, concretamente en Menorca, donde nos espera nuestro pueblo bonito de hoy, Mercadal, o el Mercadal, que debe su nombre a su carácter de mercado, claro, desde la época de los romanos. Al parecer su topónimo puede venir de aquel momento en el que la localidad debía ser un centro ya de compraventa interesante en las islas, aunque la actual capital municipal se remonta en principio al siglo XIII. Otra teoría dice que el origen del nombre hay que buscarlo a principios del XIV, aunque con el mismo sentido. El mercado local importante. Hoy pertenece al partido judicial de Ciudadela o Ciutadela, de la que ya hablamos en su momento. Es el municipio más grande de la isla de Menorca, después de Ciudadela, y tanto ayer como hoy, en cualquier caso, pues conocemos a Mercadal porque está a los pies de El Toro, el monte más alto de la isla, con 358 metros de altura. No se llama así porque tenga forma de toro, sino, según cuentan, una leyenda local, porque unos monjes subieron a la cumbre atraídos por unas luces misteriosas y se encontraron con un toro enfurecido que, al ver las cruces que llevaban, se calmó y luego les guió, mansedumbre, hasta una gruta donde encontraron una imagen de la Virgen María. Allí se construyó un santuario, claro, y aparte del mismo, pues se puede ver el viejo molino, la iglesia de San Martín, que por cierto, a finales de julio son sus fiestas y tienen una espectacular exhibición de caballos, y la gran cisterna de agua, un aljibe de dimensiones considerables. En Mercadal hay también varias especies endémicas de flora y numerosas especies de fauna de Baleares. No te vayas de Mercadal sin probar su caldereta de langosta, su arroz de la tierra, que curiosamente no se hace con arroz, sino con trigo roto en mortero de piedra, su raya al horno y, por supuestísimo, de postre, la ensaimada y los carquiñols, unas pastas dulces elaboradas con almendra. Todo ello regado con vinos de la tierra, que también los hay, e incluso ya puestos regado con pomada, que no es otra cosa que un cóctel de ginebra local y limonada, muy fría. Así arrancamos 2026, mangas verdes, con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde año por delante!